Con la boca se tropieza más que los pies. El día de hoy hablaremos sobre el libro La Casa de los Espíritus, el primer capítulo. Para esto tenemos a nuestros invitados el día de hoy, Sara, Jennifer, Alexandra y Nicole, quienes darán su punto de vista frente al capítulo antes mencionado. Pero antes de eso, diremos brevemente lo que nos aborda este capítulo. Este trata acerca de una familia particular donde estaba Nivea del Valle, madre de 4 hijos, Cerbero del Valle, quien era su marido y padre de sus hijos. Él caracterizaba por ser un político ambicioso. También estaba Clara, quien era la menor de todos los hijos, tenía una imaginación desbordante que heredaron todas las mujeres de la familia. Y por último, y más importante, Rosa, quien era otra de las hijas de Blanca, era la mayor. Su piel blanca, lisa, sin arrugas, como una especie de muñeca de losa. Con el cabello verde y los ojos amarillos, se decía que era la criatura más hermosa que había nacido en la tierra desde tiempos del pecado. Nos enfocaremos en la protagonista como más repercusión de la historia, la pequeña Clara. Desde muy pequeña manifestó habilidades extraordinarias como mover objetos con la mente, anticipar eventos futuros y comunicarse con los espíritus. Y cuenta con una sensibilidad profunda que le permite percibir verdades que otros no ven. No obstante, su don de predecir eventos llega a ser un arma de doble filo, pues en un momento clave de la obra, Clara predice la muerte de Rosa, y a pesar de las advertencias de Clara sobre muerte por error, su familia no le presta la atención necesaria. Por eso, un día, un dulce preparado para el padre es envenenado por accidente y quien lo ingiere no es el padre, sino la misma Rosa, quien fallece trágicamente. Para Clara, presenciar aquello fue algo sumamente doloroso, pues ella era muy apegada a su hermana mayor, y no solo por eso, sino porque en su interior pensaba que era su culpa por haber predicho la posible muerte de alguien, quien resultó siendo su propia hermana. La carga de su culpa la llevó a sumirse en un profundo silencio durante 9 años, encerrada en sí misma sus visiones y su inmenso dolor. La muerte de Rosa fue un golpe devastador para toda la familia en general, también porque estaba comprometida con su prometido, quien era Esteban Trujillo, un hombre ambicioso y trabajador que la amaba con una gran intensidad, y la noticia de su muerte lo derrumbó por completo. La autopsia de Rosa fue llevada a su propia casa. Clara la pequeña estaba ahí presente durante todo el proceso, observando cómo el cuerpo de su hermana era examinado en busca de qué fue la causa de su muerte. Bueno, ya que recordamos y dimos un breve contexto de este capítulo, quiero saber la posición de cada uno de nuestras invitadas. Empecemos por ti, Sara. ¿Qué opinas acerca del capítulo en general y la presión que tuvo que sentir la pequeña Clara? Clara tiene la culpa de la muerte de Rosa, porque aunque no pudo evitarlo, su capacidad para predecir eventos futuros la hace responsable de alguna manera. La familia la culpa y ella misma siente culpa, lo que sugiere que hay una conexión entre la capacidad y la tragedia que ocurrió. Aunque no es directamente responsable, su conocimiento previo y la incapacidad para cambiar el curso de los eventos la hacen culpable en cierto sentido. Además, Clara sabía que algo malo iba a suceder porque no hizo algo para evitarlo, porque no advirtió a alguien de la familia o a Rosa que estaba en peligro. Su silencio y su inacción podrían ser vistos como una forma de complicidad en la tragedia. Es cierto que Clara no tiene control sobre sus visiones y predicciones, pero eso la exime de la responsabilidad de actuar de alguna manera. Si hubiera hablado o actuado de manera diferente, quizás la tragedia podría haber sido evitada y mitigada. Yo no creo que pueda culpar a Clara por la muerte de Rosa, ni siquiera en cierto sentido. Decir es responsable por no evitar lo que vio en una visión es como culpar a alguien que no pudo apagar un incendio solo porque lo soñó. Clara era apenas una niña. Cuando tuvo esa premonición, es injusto esperar que actúe como un adulto que entiende completamente lo que está pasando. Además, la historia muestra que Clara no tiene control sobre cuándo ni cómo ocurren sus visiones. Ella no elige el futuro, ni puede saber con exactitud qué significan sus palabras hasta que ya es demasiado tarde. En este sentido, no es justo acusarla de inacción, porque ni siquiera sabe cómo actuar o si alguien le va a creer. Es como pedirle a un niño que resuelva un problema que ni siquiera los adultos entienden bien.
La culpa que siente Clara y la que la familia proyecta sobre ella no es una prueba que sea culpable, sino de cómo el dolor, la confusión, hace que la gente busque explicaciones donde no las hay. Esa culpa la silencia durante años, y eso habla más del trauma que vivió ella misma que de una verdadera responsabilidad. Yo pienso más bien que aunque el capítulo gira en torno a la muerte de Rosa desde el punto de vista de Clara, la cual plantea una poderosa crítica en cómo el mundo y la sociedad como tal silencian a los niños cuando muestran alguna cualidad fuera de lo que sería llamado normal. Además que muestra cómo la pequeña se impone a sí misma un autocastigo por la creencia que ella fue la culpable de la pérdida de su propia hermana, demostrando un gran sufrimiento emocional sin recibir ningún tipo de apoyo debido, básicamente ignorándolo o dejándolo de lado a su sufrimiento. La escena de la autopsia representa una invasión de lo sagrado, un acto violento que quiere definir su inocencia y que tuvo que vivir en soledad. Su silencio puede representar una forma de rendición al ni poder manejar el peso de lo vivido y el abandono de su entorno. Pero bueno, pasemos por Jennifer. Quiero saber tu opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gómez, ya que él está mencionando cómo la sociedad silencia a los niños cuando estos muestran una conducta que no es normal en una sociedad. Y esto es justamente de lo que habla el capítulo, ya que cuando Clara empieza a mostrar estos signos de predecir cosas y ver fantasmas, la familia quiere mantenerlo en secreto, como si fuese algo malo, y en vez de darle su apoyo incondicional, lo que hacen es enseñarla a que tiene que comportarse de manera normal, como el resto de sus hermanos. Sin embargo, la nana de la familia sí la llegaba a comprender más que su propia familia, lo cual es algo bastante trágico. También la autopsia, como menciona Gómez, es algo verdaderamente traumante para cualquier persona de ver cómo practican una autopsia a un ser querido. No me quiero imaginar lo que Clara, siendo una niña tan pequeña, debió haber sentido. Es algo absolutamente desgarrador que los padres no hubieran podido prevenir que esta niña hubiera visto esto, y también cómo la dejaron de lado con su trauma de pensar que provocó la muerte de su hermana. Mientras que lo que dice Sara, estoy en total desacuerdo, pues el hecho de que la niña haya nacido con un don especial no la hace responsable de las desgracias que provengan de ese don, pues ella no pidió nacer con este, y aparte del hecho, ella, según relataba la historia, amaba incondicionalmente a su hermana, por lo que no tiene el mínimo sentido que ella haya querido o influenciado a que Rosa muriera. Es más, si ella hubiera querido que esto pasara, no tiene sentido, pues por algo quedó tan profundamente impactada y trastornada por este suceso. Tanto fue el trauma que quedó muda hasta el día que se casó. Así que no me parece justo culpar a una niña que no pidió tener ese don. Mi punto de vista acerca del primer capítulo de este libro no es solo una familia que no entiende la capacidad y el don que tiene su hija Clara, sino que también puedo apreciar cómo la historia hace ver como si Clara tuviera toda la culpa de predecir catástrofes o hablar con espíritus. Y me parece algo verdaderamente decepcionante que una niña tan pequeña tuviera que lidiar con el peso de ser la que supuestamente ocasionó la muerte de su hermana, y cómo su familia no la apoya ni le da el consuelo que se merece para, para que ella no piense esto. Tanto fue el trauma que la niña se quedó muda hasta el día de su matrimonio. Esto nos deja ver cómo la familia no es realmente un apoyo reconfortante para la pequeña Clara. Entiendo que mi compañera Jennifer sostenga que la familia no apoya a Clara y que la culpa de la muerte de Rosa es un peso que carga ella. Pero yo creo que la situación es más compleja, aunque es cierto que la familia puede no entender completamente la capacidad de Clara, también es cierto que ellos estaban pasando por un momento doloroso y de confusión.
tras la muerte de Rosa. La reacción de la familia hacia Clara puede ser vista como una manera de intentar comprender y procesar lo que ha sucedido, más que como una falta de apoyo. Además, la actitud de Clara puede ser vista como una forma de protección y no necesariamente como una consecuencia directa de la falta de apoyo de la familia. Y lo que dijo Gómez acerca del capítulo no me parece, ya que sostiene que la muerte de Rosa es un disparador para los cambios en el personaje, especialmente en Clara y en Esteban. Pero yo creo que es solo una parte de la historia. La muerte de Rosa también es un reflejo de la sociedad y la política de la época, y no solo un evento que afecta a los personajes de manera individual. Además, creo que es un estilo narrativo. El estilo narrativo de Isabel no es solo una cuestión de estética, sino que también es un propósito específico en la historia. El estilo narrativo puede hacer que la historia se sienta más distante o menos emocional, pero también puede ser una forma de criticar la forma en la que la sociedad se enfrenta a la tragedia y la muerte. En cuanto a Esteban, creo que su dureza y oscuridad no son solo una respuesta al dolor, sino que también son una forma de ejercer poder y control sobre los demás. Su complejidad como un personaje es innegable, pero también es importante considerar cómo su comportamiento afecta a los demás. Entiendo lo que tratas de decir, sin embargo, no estoy de acuerdo. Pero me pregunto, ¿qué pensará Alexandra? Bueno, respecto a lo que dijo Jennifer, es cierto que la familia de Clara no entiende completamente su capacidad y don, lo que puede llevar a malentendidos y falta de apoyo. Sin embargo, también es posible que la familia esté tratando de proteger a Clara de la carga emocional que conlleva su capacidad para predecir eventos y comunicarse con espíritus. Aunque la historia puede sugerir que Clara tiene la culpa de predecir catástrofes o hablar con espíritus, también es posible que el libro esté destacando la falta de comprensión y apoyo de la familia hacia Clara. La culpa y responsabilidad pueden ser una carga emocional para Clara, pero también pueden ser un reflejo de la sociedad y la cultura en la que vive. El trauma que vive Clara después de la muerte de su prima Rosa es profundo y puede ser una de las razones por las que queda muda, y la falta de comprensión de la familia puede agravar el trauma y hacer que Clara se sienta aislada y sola. Estoy de acuerdo contigo, Gómez, ya que el libro nos plantea la idea de cómo la sociedad silencia a los niños cuando muestran alguna cualidad salida de lo normal. La forma en la que la familia y la sociedad tratan a Clara después de la muerte de Rosa es un ejemplo de cómo se puede ignorar o negar el sufrimiento emocional de los niños. No estoy de acuerdo con Sara, ya que aunque Clara tiene la capacidad de predecir eventos futuros, eso no significa que tenga el poder de cambiarlos o evitarlos. Su capacidad es más bien una forma de conocimiento que no necesariamente conlleva una responsabilidad. Clara no puede cambiar el curso de los eventos que ha predicho, y su inacción no es una forma de complicidad en la tragedia. Clara se siente culpable y abrumada por la carga emocional que conlleva su capacidad, lo que la hace difícil de actuar de manera diferente. Su silencio puede ser como una forma de proyección y resistencia ante la injusticia y la violencia que la rodea. Clara no tiene control sobre sus visiones y predicciones y no puede elegir qué eventos predecir o no. Su capacidad es un don que la hace vulnerable y sensible en todo a su alrededor. ¿Qué opinas tú, Nicole? Al momento de yo leer este capítulo es impresionante cómo una niña de tan corta edad tiene poderes tan impresionantes que tan solo en decir algo ocurre. Es como un poder que obtiene cosas positivas como negativas.
veces son cosas malas, son muy pocas las veces que predice cosas buenas. No entiendo cómo sus papás han tenido la suficiente paciencia o valor para enfrentar todas estas cosas que puede hacer Clara, o cómo Clara puede soportar tantas cosas que pasan en su vida. Al mirar y analizar cada cosa que pasa, nos podemos dar cuenta que la mayoría de cosas que pasan es por culpa de Clara. No sé cómo Clara puede imaginarse las cosas que van a pasar, o pues como lo que le pasó a Luis. Ella dijo que iba a tener un accidente en caballo, cosa que Luis no creyó, y pasó que quedó cojo. Y eso pasó o hizo que las personas no creyeran. O Jennifer, ¿tú qué piensas de los puntos de vista de los demás invitados? Con lo que dijo Alexandra, estoy de acuerdo con ella, ya que sí es cierto que el hecho de que Clara se presente como un personaje silencioso y misterioso es debido a su entorno más cercano, que su familia. Y pues así se evidencia en el capítulo, pues estos solo buscan cómo reprimir su don y mantenerla vigilada para que ésta no lo demuestre en público, lo que significa que en parte están avergonzados de lo que su hija es capaz de hacer. También Alexandra menciona que la muerte de Rosa fue un suceso muy traumante, y sí es cierto, pues Clara fue quien evidenció todo, la autopsia y la propia predicción de la muerte de su hermana, lo que la convierte en el foco de este gran trauma. Ambas nos sentimos muy tristes y decepcionadas por lo que le pasó a esta niña, por lo que puedo conectar fuertemente con la opinión de ella. Mientras que con lo que dijo Nicole, me siento en conflicto, ya que no estoy de acuerdo con lo que dice, pues si bien en cierta parte fue culpa de Clara, en sí no es que se le vaya a echar todo el peso a ella, por tener este don de predecir sucesos o catástrofes, pues solo es una niña y aún no sabe cómo controlarlo, o es que sí puede controlar este don. Aparte, Nicole no es nada empática con lo que le sucede a esta niña, pues está menospreciando el hecho de que solo es una niña, y la dejaron sola en su duelo de perder a su hermana. Aparte de todo esto, la culparon inconscientemente de lo que había sucedido, poniendo una carga inmensa en ella, que debió de haber sido tanta que dejó de hablar hasta que se casó. Así que me parece que Nicole solo está viendo por la parte de la tristeza de la familia, y no por la parte de que Clara se debió de haber sentido peor que todos ellos al tener la culpa de lo sucedido. Pero ahí reiterando, Nicole, ¿tú qué piensas de lo que han dicho los demás? Acerca de lo que dice Gómez, estoy de acuerdo con su perspectiva, ya que ella no tenía un apoyo por parte de sus padres. Y sus padres solo les importaba el que dirán de las personas. Por ejemplo, a su padre solo le importaba que su campaña liberal no se acabara, y su madre solo le importaba que no le dijeran que su hija era un bicho raro. Así que sí, por cierta parte estoy de acuerdo, porque el único apoyo que tenía ella era su nana. Es sorprendente cómo Clara no tuvo el apoyo suficiente de sus padres para poder afrontar las cosas que estaban pasando en su vida. Con lo que dice Alexandra no estoy para nada de acuerdo, o no estoy de su lado, ya que teniendo en cuenta lo que dice este capítulo, no es una forma de silenciador para Clara, ya que ella solamente se siente culpable por la muerte de Rosa. No es que la silencie su familia, sino es solo por la culpa que ella tiene. Aunque en cierta parte tiene razón de que si una persona o un niño en especial tiene una cualidad que no es normal o que no es visible en la sociedad con normalidad, el niño es líder de su pensamiento o de sus acciones. Con características de Clara,
ella debe manejar su pensamiento para que no tuviera tanto sufrimiento. Se sabe que Rosa era su hermana y era evidente que le iba a causar mucho dolor su muerte, pero no llegan al extremo de quedarse callada hasta el día de su matrimonio. Y con lo que dice Jennifer tampoco estoy de acuerdo, ya que la culpa no la tiene clara por obtener esos poderes o contactos para hablar con los espíritus, sino el poder de controlarlos de manera eficaz, ya que en una parte de esta historia muestra cómo la madre distrae a Clara en un momento en el que ella iba a predecir un suceso. Entonces en sí es culpa de ella, por no poder controlar sus poderes, por lo que dije anteriormente, de que su madre la distrajo en una ocasión para que ella pudiera evitar un pensamiento de predicción ante este suceso. Y con lo que dice Sara sí estoy totalmente de acuerdo, ya que Clara no tiene la culpa de la muerte de Rosa, ya que sus predicciones solo ocurren y ya. Pero teniendo en cuenta la lectura, pues ya tiene la capacidad de poder cambiar la tragedia y el curso de los eventos que van a pasar, teniendo en cuenta que esto la hace culpable por no acudir o cambiar el evento que iba a pasar más adelante. Aunque Clara anunció lo que iba a pasar con la muerte de Rosa, no hizo mucho para evitar ese suceso. Si hubiera querido evitarlo, hubiera hecho algo más profundo para que esa tragedia no hubiera sucedido. Es verdad que Clara no puede evitar las predicciones que pasan en su cabeza, porque es algo que tiene desde niña, pero la responsabilidad, o si de verdad ya lo quería evitar, a toda costa lo hubiera hecho para que Rosa no hubiera muerto. ¿O tú, Jennifer, qué dices? Ya que yo creo que la familia de Clara no está tratando de protegerla, sino que la está culpando por lo que pasó con Rosa. La historia muestra que la familia la responsabiliza por la muerte de Rosa, lo que es muy injusto. La falta de comprensión y apoyo de la familia hacia Clara es como si estuviera abandonando emocionalmente. Esto hace que Clara se sienta sola y culpable. En vez de ayudar a Clara, la familia parece estar empeorando las cosas, y la culpa y el dolor de Clara siente que son el dolor que Clara siente son culpa de la familia y no de sus poderes. Por otro lado, estoy de acuerdo con Nicole en que la culpa no la tiene Clara por obtener esos poderes o contacto para hablar con los espíritus, sino por no poder controlarlos de manera eficaz. La historia muestra claramente que Clara tiene habilidades que están más allá de su control y que no puede predecir el manifiesto. El hecho de que la madre de Clara la distrajera en un momento en el que ella iba a predecir un suceso es un ejemplo claro de cómo los poderes de Clara pueden ser influenciados por factores externos. Esto sugiere que Clara no tiene un control total sobre sus habilidades y que puede ser vulnerable a distracciones e interrupciones. En este sentido, es razonable argumentar que la culpa la tiene Clara por no poder controlar sus poderes de manera eficaz. Si ella hubiera podido controlar mejor sus habilidades, quizás habría podido predecir la muerte de Rosa y hacer algo para evitarla. Además, la historia muestra que Clara se siente culpable y responsable por la muerte de Rosa, lo que sugiere que ella misma cree que podría haber hecho algo para evitar la tragedia. Esto refuerza la idea de que la culpa la tiene Clara por no poder controlar sus poderes de manera eficaz. Perspectiva de cada una. Sin embargo, quiero dar mi opinión al respecto. Según lo que dijo Nicole, yo no creo que la mayoría de cosas malas pasen por culpa de Clara. Más bien, Clara no provoca los hechos, sino que los predice.
algo y poder verlo antes de que ocurra. Ella no tiene la intención de haber dañado, simplemente tiene un don especial que la conecta con las personas que los demás no pueden entender. Culparla por lo que pasó sería como culpar al clima por llover, cuando en realidad solo está mostrando lo que ya iba a suceder. Sobre sus padres, yo creo más que paciencia, lo que han tenido es confusión. No saben cómo actuar con una hija tan diferente, porque lo que Clara puede hacer está fuera de lo común. Aún así, nunca la han rechazado ni la han castigado por ser así. La aceptan, aunque no la llegan a comprender del todo. Por otro lado, según la opinión de Jennifer, aunque entiendo tu punto de vista, es cierto que Clara vive una experiencia más dura tras la muerte de Rosa. No creo que la historia intente culparla directamente ni hacer ver que ella es la responsable de lo que pasó. Más bien, me parece que Isabel Allende muestra cómo Clara siempre es una niña especial y sensible, percibe el dolor y la atención de los adultos y cómo no sabe manejarlo. Lo guarda todo en silencio. El hecho es que se queda muda, no es tanto por su culpa, sino por el impacto de las emociones y lo sobrenatural del momento. También estoy tan seguro de que su familia no la apoye en lo absoluto. Si bien es verdad que no reaccionan como uno esperaría hoy en día, de una forma abierta y emocional, también hay que recordar que en el contexto de la historia, una familia de clase alta, en una época donde no se habla tanto de salud mental o traumas infantiles. La mamá de Clara, Nivea, y su tío, por ejemplo, si la respetan en su forma de ser, aunque no siempre entienden lo que le pasa. Incluso después de quedarse muda, la familia no la castiga ni la aísla, simplemente la dejan ver a su manera. Ahora, con lo que nos dice Alexandra, primero que todo, estoy de acuerdo con lo que la muerte de Rosa fue un momento muy fuerte y muy triste, pero creo que es más solo como mostrarlo de una forma injusta, política, sirve como más para disipar todos los cambios grandes de los personajes, especialmente de Clara. Dices que la historia da un giro por la muerte de Rosa, pero yo considero que el verdadero giro se da después de la muerte de esta, cuando Clara y Esteban despiertan. Ahí es donde comienza el verdadero conflicto de la novela. Primero, mencionas que algunas partes se sienten distantes y entiendo por qué lo dices. A veces el estilo de Isabel Allende es muy narrativo y no tan emocional en cada línea, pero yo creo que eso no es necesariamente malo. Ese estilo le da a la historia un aire como de cuento, de leyenda, y al hacerlo la autora le mezcla lo mágico con lo real de una forma más natural, sin que se sienta tan forzado. Es como si uno estuviera escuchando una historia antigua de una familia que pasó de generación en generación. Sobre lo de Esteban, tienes razón, él se va poniendo más duro y oscuro. Pero algo que me parece importante es que no solo es por rabia, sino también porque no sabe cómo manejar el dolor. Para mí, eso lo hace más humano, que no justifica todo lo que hace después. Es un personaje complejo y eso lo hace mucho más interesante. Bueno, ahora, finalmente, me gustaría mucho que destacara que la familia de Rosa se les llame de una forma rara. O sea, yo diría que eso es como una de las cosas más chéveres del libro. No hay personajes normales. Todos tienen sus rarezas. Eso es lo que hace que uno quiera seguir leyendo. Pero en vez de solo verlos como raros, también se puede ver como cada uno representa una forma distinta de ver el mundo. Espiritualidad, locura, amor, etcétera. Bueno, pues después de haber escuchado las diferentes perspectivas de nuestras invitadas acerca del primer capítulo de La Casa de los Espíritus, nos podemos dar cuenta que cada invitada tiene diferente su propia opinión, de manera objetiva y piensa diferente de la opinión del otro. Lo cual está muy bien, ya que este capítulo puede abarcar muchos sentimientos en contra del lector, los cuales son interpretados de diferentes maneras. Pero invitamos a nuestros queridos oyentes a leer este capítulo y formar sus propias críticas acerca de este. Es muy interesante como varias de las formas de pensar de cada uno de ustedes. No siendo más, damos por terminado este podcast. Muchas gracias a nuestras invitadas, Nicole, Jennifer, Sara y Alexandra, que estuvieron presentes con sus diferentes puntos de vista. Sigan conectados para la próxima crítica y conversaciones sobre los episodios restantes del libro La Casa de los Espíritus, que ha sido espero que haya sido de su gran agrado este grandioso podcast. Que tengan buena noche. Adiós.